a mí me gusta mucho hacer referencia al post-Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Hay gente que se pregunta si, que me pregunta si estaríamos en los tiempos que corren en condiciones de lograr un acuerdo como fue la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bien, yo les digo taxativamente que no. Si hoy se tuviera que firmar la Declaración Universal de Derechos Humanos, el, digamos, el egoísmo, los nacionalismos, la intolerancia, etcétera, nos lo pondría como muy difícil. ¿Qué sucedió para que se firmara en el año 48? Pues yo creo que todo el mundo salió absolutamente horrorizado de las dos guerras mundiales continuadas y luego del Holocausto, de un exterminio que no solo fue de los judíos, claro, de los judíos, pero también judíos, gitanos, gente de pensamiento libre, masones, discapacitados. Solo hay que recordar el plan Acción T4, donde los propios alemanes que tenían alguna disfuncionalidad física pues fueron exterminados. 300.000 alemanes fueron exterminados por la locura racista de Adolf Hitler. O luego multitud de colectivos que no estaban o personas que no estaban en la onda hitleriana, aria, del Instituto de Higiene Racial, que además decía quién debía vivir y quién no debía vivir, y que significaba que vidas no tenían valor. Para mí esa es la clave de la reflexión. Las vidas que consideraban ellos que no tenían valor y por lo tanto tenían que ser exterminadas. En verdad, la respuesta de la comunidad internacional, especialmente impulsada por Europa, pues fue espléndida con esa Declaración Universal de Derechos Humanos, que su principal redactor, pues hay que recordarle, fue René Cassin, una persona que perdió del orden de 20 familiares en el Holocausto. Fue un resistente antinazi impresionante. Fue una persona que, conocido porque era masón, porque además tenía una ascendencia judía importante, pero sobre todo lo que fue más importante fue su cultura. Tenía una cultura humanista, una cultura ilustrada. Antes han mencionado a Voltaire. Nosotros lo primero que tenemos en los apuntes cívicos es una referencia a Voltaire, porque es clave en el valor de la tolerancia, pero la tolerancia entendida como hay que entenderla, ¿no? Luego hablaré sobre este tema, ¿no? Y tanto René Cassin como Eleanor Roosevelt, fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, como un conjunto de personas muy variados, donde estaban representantes intelectuales del budismo y demás. Cuando dicen que es una declaración eurocéntrica, pues están faltando a la verdad. Realmente ahí había muchas sensibilidades políticas, ideológicas, culturales, religiosas incluso, que bueno, pues dieron como lugar pues a una declaración espléndida que para mí los 30 puntos de la Declaración Universal de Derechos Humanos se concretan prácticamente en uno y como mucho en el 30. El artículo primero es clave porque viene a plantear que todos los seres humanos, dice literalmente, nacemos libres e iguales ¿en qué? En dignidad y derechos. Y dotados como estamos de razón y de conciencia, debemos de comportarnos fraternalmente los unos con los otros. Bueno, ahí está condensada toda. O sea, es un artículo que es una maravilla de redacción. Entonces, la respuesta al nazismo, pero también al bolchevismo, a todo lo que era totalitario y que aplastaba a la persona, era todos los seres humanos hacemos libres e iguales. ¿En qué? En dignidad. Dignidad, del latín dignus, valioso, que tiene valor, que tiene valor. Claro, esto era la contestación al Instituto de Higiene Racial, que decía que había personas que no tenían valor y que por lo tanto, si no tenían valor, era una carga para el Estado y en consecuencia debía ser eliminada. La respuesta fue contundente y lo más importante es que luego las distintas constituciones en Europa y el propio Tratado de la Unión y los propios desarrollos legislativos ulteriores pues pusieron la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados derivados, los pactos de derechos civiles y económicos y sociales, culturales y demás, lo pusieron como elemento central de cualquier constitución. Nosotros, que tenemos una constitución reciente, por mucho que digan que el régimen del 78 fue una cosa del pasado,
a mí me tocó vivir todo ese periodo con una intensidad enorme, pese a mi juventud, pues tenemos en el artículo 10 de la Constitución Española un auténtico baluarte. Para mí el artículo 10 de la Constitución Española es lo mejor que tiene la Constitución. Es una referencia absoluta a la dignidad, a los derechos humanos y además a interpretar los derechos humanos con arreglo a los tratados internacionales. Y esto se olvida. Yo cuando lo discuto, además con juristas, porque les digo, ahora enlazaré con problemas actuales. Es por seguir el hilo de la reflexión que ha hecho mi compañero y amigo. Y bueno, cuando lo digo es que el bien jurídico que hay que proteger precisamente es el artículo 1, que además a su vez está constitucionalizado en el artículo 10 de la Constitución Española. Bueno, en verdad nuestra asociación la creamos en el año 92 y hay gente que se pregunta, ¿pero por qué os dio por crear esta asociación? No nos dio. Yo realmente estaba en otro mundo, en el mundo de la comunicación, en el mundo de la radio, una radio ecologista, pacifista, la Onda Verde, y ya a finales de los 80 pues hacíamos campañas frente a una oleada racista, xenófoba, que has descrito perfectamente y has visto los parámetros de la misma, y eso se produjo sobre todo con una gran eclosión con la caída del muro de Berlín en el año 89. Empezaron a salir grupos neonazis diciendo, pero bueno, ¿de dónde sale todo esto? No, Alemania del Este y tal, y en el Este, y bueno, la verdad es que afloraba un nacionalismo muy excluyente, bueno, en general como todos los nacionalismos, pero con una gente joven donde veía al inmigrante su enemigo, el chivo expiatorio, al que había que atacar, incluso eliminar al inmigrante y al refugiado. Y en aquel momento se produjeron montones de ataques en Alemania. En Rostock quemaban vivos a la gente. Es que no estamos hablando de los años 30, estamos hablando del 90, que hace 2 días. Quemaban vivos a familias refugiadas que estaban en Rostock y demás. Y hubo una conmoción en la Unión Europea, hubo una sensibilidad importante. Se hicieron unas declaraciones, las primeras declaraciones modernas contra el racismo. Se volvió a retomar a Voltaire. Y los que estábamos en aquel momento a mí me dijeron que si era capaz de coordinar las primeras campañas de sensibilización contra el racismo y la intolerancia. Les dije que sí y tiré para adelante con la iniciativa. El caso es que cuando estábamos haciendo esas campañas se produjo un crimen, un asesinato que conmocionó a toda la opinión pública española, que fue el asesinato de Lucrecia Pérez, una inmigrante dominicana, negra, donde un grupo de neonazis muy jovencitos, señalo lo de muy jovencitos porque es difícil odiar tanto como para con 17 años matar a sangre fría a una mujer o a dejar muy mal herido a otros compañeros dominicanos que estaban en una discoteca abandonada de Aravaca en Furroses. Bueno, yo en aquel momento trabajaba con las instituciones y les decía que lo que detectábamos en la calle era esto. Es decir, era una situación grave, sobre todo a nivel juvenil, y me decían que en España no había ese tipo de racismo, además racismo criminal, que esto era más propio de Estados Unidos, el Ku Klux Klan, o de Sudáfrica, que en aquel momento todavía teníamos en Sudáfrica pues el apartheid. Pero es que además del racismo y de la xenofobia, fundamentalmente, pues había ataques homófobos brutales, o sea, salvajes. Y esto incluso durante toda la transición, el otro día lo recordaba con amigos LGTB, y les decía, oye, que ya en el año 79 había un grupo neonazi que se llamaba Los Bateadores del Retiro, lo recuerdo perfectamente porque tuvimos que estar en confrontación con ellos, que se iban al retiro a cazar a parejas de chicos que, pues bueno, pues su amor o su compañía o su afectividad la proyectaban pues en el Parque del Retiro. Entonces iban de caza y ahí mataron a un joven con bates, le abrieron el cráneo y fue en el año 79. Incluso compañeros míos fallecieron por cazas de estudiantes, de gente de izquierda, de gente progresista y demás, ¿no? Eso fue pues una transición muy dura donde este tipo de grupos, o sea, la gente se olvida de que estos grupos ya existían, nada más acabar el franquismo, hay una eclosión de estos grupos que luego se aumenta a finales de los 80 con toda la ola de xenofobia donde la inmigración es el chivo expiatorio. Pero nos encontramos con unas manifestaciones de intolerancia criminal
criminal hacia muchas personas muy diferentes. Unas por tener una orientación sexual distinta a la que ellos aceptaban, otras por su identidad, por su identidad de género, por su religión, por su origen nacional, por su color de piel, por sus ideas políticas, por sus ideas, por su ejercicio de la libertad de conciencia. Es decir, parecía que nos retrotraíamos a 1930 y que esa Declaración Universal de Derechos Humanos pues era papel mojado. Decían, es papel mojado para las instituciones. No, no. El problema es que las instituciones no han educado en derechos humanos en los colegios, y tenían que haber educado en los colegios en derechos humanos. Incluso haber haber abordado la cuestión de la Constitución española, no tanto con el título 8 y con otros títulos de la Constitución, sino con el de las libertades y derechos fundamentales. Haber educado a generaciones y generaciones en la defensa de las libertades y los derechos fundamentales y en el valor del humanismo, porque nuestra Constitución es bastante humanista. Bueno, el caso es que durante los 90 pues estuvieron muchos crímenes y muchos asesinatos. Luego hubo un retroceso y en aquel momento incluso no se reconocía. Ahora mismo ya todo el mundo habla de delitos de odio, crímenes de odio, etc. Pero hay un problema de fondo. Hay un problema de fondo y a mí me gusta estar aquí para abordar ese problema de fondo. Hay un valor, uno de los elementos axiológicos de la dignidad, que no se reconoce bien en España. Se llama tolerancia. No se reconoce bien, no. Hay muchos enemigos de la tolerancia. Por la izquierda, por la derecha, por las religiones, por... Todo el mundo, desde esa posición de rechazo a la tolerancia, lo que preconiza es su verdad. Y es una verdad absoluta, dogmática, que no da márgenes para miradas desde distintas perspectivas. Entonces, la tolerancia es un valor relacional y es de tal envergadura que en 1995 la UNESCO, recogiendo la tradición de los derechos humanos, dice, señores, en un mundo donde hay un nivel de confluencia, de migraciones, de mestizaje, de tal, el valor de la tolerancia es esencial. Si esto no prospera, si no interiorizamos esa praxis y si no educamos a nuevas generaciones en la tolerancia, estamos abocados a enfrentamientos, guerras y a matanzas. Ya lo decía Voltaire. Voltaire acertaba, decía, la tolerancia no ha provocado ninguna guerra civil, la intolerancia ha sembrado el mundo de matanzas. Solo hay que ver la propia historia europea con la siembra de matanzas. Bueno, en verdad nos encontramos con un escenario de poco eco. De hecho, a mí en aquel momento me decían, pero ¿por qué no montas? No existía ni el racismo ni ninguna de esas organizaciones, éramos pioneros en la materia. ¿Por qué no montas una organización antirracista? Y dije, no. Yo iba a seguir un poco las orientaciones del Consejo de Europa. El Consejo de Europa nos había convocado en distintas ocasiones para la protección de los derechos humanos y a su vez para defendernos frente a una oleada de intolerancia. Lo empezó a anunciar en el año 81. Recordad que en el año 81 nosotros estábamos con Tejero. Y en Europa ya se veía venir. Pero es que en el año 88-89 hay un informe de Glyn Ford en el Parlamento Europeo donde describe, si lo traemos a la actualidad, describe la actualidad en el año 88-89. Nadie hizo los deberes. Propuso 78 medidas, que yo recuerdo. Estuve con Glyn Ford, que era diputado laborista, y bueno, un antirracista y antinazi muy importante, muy combativo. Estuve con él. Y vino y le tiró de las orejas, en aquel momento era el gobierno de Felipe González, a la ministra. Dice, he ido hoy, me recuerdo esta anécdota, dice, he ido hoy al Bernabéu a ver el partido del Real Madrid. Y me he comprado esta bufanda. Entonces, claro, la bufanda salía la bandera con los símbolos nazis. Dice, esto en mi país, Gran Bretaña, está prohibido. Sería motivo de sanción penal. Entonces la ministra de turno en aquel momento estaba absolutamente avergonzada y claro, yo aplaudía con las orejas porque estaba continuamente denunciando estos hechos y a mí me decían que exageraba, que no era para tanto, que esto era pues una obsesión.
La verdad es que no es que estuviera obsesión, pero sí tenía sensibilización, que es distinto, sensibilización y compromiso. ¿Dónde me venía también una hipersensibilización? Pues en aquel momento, a principios de los 90, yo contacté con Violeta Friedman. Violeta Friedman, sobreviviente de Auschwitz, pues era una mujer mayor, una mujer ya anciana, que se enfrentó con el general de las Waffen-SS, León Degrelle. Nosotros teníamos en España mucho antiguo nazi esparcido por toda España, en el Mediterráneo, en Málaga, etc. Y este hombre, allá por finales de los 80, es que los finales de los 80 fueron tremendos. Entonces ellos surgieron y dijeron que el holocausto era mentira, que era un invento de los judíos para sacar dinero a los alemanes. Entonces ella, que había asesinado a sus padres, a sus abuelos, que también había muerto su hermana, era una niña húngara, que la habían secuestrado de su pueblo, Margita, y la habían llevado a Auschwitz. Imaginaros lo que puede sufrir una persona con 14 años, una niña con 14 años en Auschwitz. Y dijo que no, que habían matado a su familia y no iba a aceptar que mataran la memoria. Y se enfrentó a León Degrelle, se enfrentó en los tribunales y perdió. Y recurrió al siguiente tribunal y volvió a perder. Y en el Supremo perdió. Y recurrió al Constitucional. Y en el Constitucional le dieron la razón y una sentencia espléndida por Francisco Tomás y Valiente, que posteriormente sería asesinado por ETA, hizo una sentencia donde dio la razón en que habían dañado el honor, la dignidad de ella y con ella a toda la comunidad, a todas las comunidades judías, ¿no? Ese fue el arranque del inicio del cambio en España del Código Penal. O sea que todo lo que están discutiendo ahora, todo el mundo jurídico, de los delitos de odio y tal, y hay que decirlo, mire usted, la sentencia de Violeta Friedman, ahora que se habla tanto de discurso de odio y tal, es el origen de la evolución del Código Penal. Posteriormente, en el año 95, vendrían unas reformas donde ya se introducía el tema del racismo, la xenofobia, la intolerancia, etc. Y después, en el 2015, se hace una reforma más definitiva. Instrumentos jurídicos frente a la intolerancia criminal. Pero no solo son necesarios instrumentos jurídicos, se necesitan instrumentos prácticos. También se pusieron en marcha la Fiscalía de Delitos de Odio. ¿Qué es delito de odio? Y entonces todo el mundo jurídico empieza a reflexionar sobre qué es el delito de odio, dónde está en el Código Penal. Es muy sencillo, es muy sencillo. Es cualquier infracción penal motivada por intolerancia al diferente. Da igual, pero solo por el color de piel, no. Siempre pongo el ejemplo de las gafas, ahora que lo veo entre vosotros. El Jemer Rojo camboyano hizo un genocidio donde seleccionaba a la gente por las gafas, los consideraba intelectuales, y como la revolución maoísta tenía que ser con la vanguardia del campesinado, consideraban que cualquier intelectual, por lo tanto ilustrado y demás, pues era un peligro para la revolución y como pequeños burgueses tenía que ser exterminado. Entonces seleccionaban a los estudiantes o a las personas porque llevaban gafas. Claro, es que es un genocidio, dice, bueno, del siglo pasado, sí, del siglo pasado, pero del año 75, del año 75-76, cuando finalizaba Franco, la dictadura, y mataron a 1,5 millones de personas. ¿Qué es lo que ha tenido, qué es el reproche que le hago yo a la izquierda, a la derecha democrática, a todos? Pues que no han educado en la tolerancia. Han visto la tolerancia como un valor, como he escuchado en otras ocasiones, no, es una cosa liberal, pequeño burguesa y tal. Sí, no, es un valor fundamental de la libertad. Fundamental. Es decir, si la raíz es la dignidad humana, si las personas somos únicas, eso, decirlo en esta casa es, digamos, redundar en un conocimiento, ¿no? Pero si la dignidad es la raíz de todo, la dignidad de la persona es la raíz de todo, y el tronco son los derechos humanos. Esto es como un árbol, donde cada rama es la que nos orienta los valores para el comportamiento cotidiano. Entonces, uno es la libertad, otro es la igualdad, otro es la justicia, otro es la fraternidad, la solidaridad, y otro es la tolerancia. La tolerancia es un valor relacional. ¿Y qué es la tolerancia? Yo cuando realmente me pongo a discutir con gente sobre, no, es que no tolero la tolerancia,
Usted no es a un lío. La UNESCO lo definió precisamente ante esta eclosión de intolerancia, dijo, tolerancia tiene triple dimensión. Es respetar, aceptar y apreciar la diversidad humana, la diversidad de culturas y aquí está la frase revolucionaria a mi juicio de la UNESCO, las distintas manifestaciones de la condición humana. No vale con respetar, hay gente que dice, yo respeto. No, recuerdo de debates que he tenido y ahora, bueno, ya no los tengo, pero antes los tenía, los aceptaba, ahora ya no los acepto, no tienen mucho sentido, porque son caja de resonancia, ¿no? Pero con el representante del Le Pen en España, que él decía que él respetaba a los musulmanes, por ejemplo, pero en su tierra. Entonces, claro, eso no es practicar la tolerancia, es respetar, aceptar la presencia y apreciar aquellas dimensiones, lógicamente, que no estén en contradicción con los derechos humanos. Es decir, no se va a aceptar cosas que estén en contradicción con los derechos humanos, pero respetar, aceptar y apreciar la propia diversidad humana y las distintas manifestaciones de nuestra condición. Y nuestra condición pasa por llevar una cresta de punky hasta ir vestidos de lagarterana o hasta tener unas tradiciones de pensamiento o de religiosidad o de identidad, las que sean. El problema es cómo lo vives con los demás. Si yo tengo una identidad, ahora que se habla tanto de cuestiones identitarias, si yo tengo una identidad y la vivo de manera excluyente y opresiva hacia otro, por tener otra identidad, pues entonces estamos en clave de intolerancia. Así de claro. Y si mi conducta es transgresora y puede transgredir el Código Penal, pues estamos ya en clave de delito de odio. Es así de sencillo. Es decir, ¿cuántas formas de intolerancia puede haber? Infinitas. Racismo, xenofobia, homofobia, bifobia, aporofobia, que es la fobia al pobre, disfobia, que es la fobia a los discapacitados. Y claro, los juristas dicen, pero es que no vais a parar. Digo, es que hay fobias a las 1000 manifestaciones de la condición humana. A tu forma de vestir, a tu forma... Y mi trabajo desde el año 1992 ha sido asistir a las víctimas. Ese es mi trabajo. Y claro, yo no son palabras, lo acredito con más de 2000 víctimas, muchas de ellas asesinadas por esa intolerancia criminal. Claro, no todos son asesinatos, puede haber otro tipo de conductas que aparentemente son más light, pero que son también transgresoras y que ahora mismo se hacen en la más absoluta impunidad, desde estigmatizar a través de las redes sociales, desde practicar acoso, bueno, ahora le llaman scratches y cosas así, pero bueno, son coacciones, son acosos y coacciones a la gente que son absolutamente injustificables. Yo siempre lo he descalificado y les he dicho, están en los límites del Código Penal. O practicar acciones discriminatorias, que es un trato desigual ante la ley. En fin, distintas manifestaciones que sabemos cómo empiezan y podemos imaginarnos cómo acaban. Las leyes de Nuremberg empezaron la discriminación y luego acabaron en los campos de exterminio. Con lo cual, finalizo con una reflexión con las elecciones europeas. Ahora mismo, todo esto que acabamos de describir está a flor de piel en todos los países de Europa. Hace 5 años, en las anteriores elecciones, nosotros sacamos este cuadernito. Hicimos un análisis de Europa frente a la xenofobia y categorizamos lo que había país por país. Prácticamente están todos los países de la Unión Europea. Y ahora que hay mucha confusión sobre la terminología y que ves a medios de comunicación calificando de ultraderecha, extrema derecha, yo me quedo un poco escandalizado porque digo, bueno, es que no saben los códigos, es que no, hay una derecha extrema, hay una extrema derecha y hay una ultraderecha. Entonces, si tomamos como referencia las pasadas elecciones europeas, vemos que hay grupos parlamentarios ubicados con la ultraderecha, la extrema derecha y la derecha extrema. A nadie se le ocurre pensar que no es ultraderecha Amanecer Dorado, un grupo neonazi que realmente da pavor cuando le ves operar. Y sus códigos son no solo plantearse la xenofobia y el racismo, sino también el antisemitismo, la caza de los judíos y la caza de pensar que cuando hablamos de judíos hablamos de judeo masónico, todo lo que hacía Franco también aquí, el discurso este que excluía a todo libre pensador, pues lo excluía, ¿no?
en el ámbito, por ejemplo, y sacaron 9 diputados, no fue cualquier cosa en el Parlamento Europeo el año pasado. Aquí tenéis en este cuaderno un análisis país por país y grupo por grupo, con todos sus parámetros. Bueno, pues Amanecer Dorado, el NPD alemán, el Hobbit húngaro, que hace caza de gitanos, que es otro de los colectivos exterminados en Auschwitz, y grupos así hasta configurar un grupo parlamentario irreductible de 9 eurodiputados. Luego, el otro, más conocido, de extrema derecha, es el que encabeza pues Marine Le Pen, el Frente Nacional, también está Salvini, está la Alternativa por Alemania, que es más amplio que el NPD alemán, está el Partido de la Libertad, fijaros qué nombres, sí, que una extrema derecha enarbolando la bandera de la libertad, o sea, es una cosa escandalosa, ¿no? Pero bueno, pues el Partido de la Libertad en Austria, y llegaron a conseguir 53 eurodiputados. Y luego está la derecha extrema, que todavía tiene más diputados, es decir, son 62 diputados, hay del Partido del Pueblo de Dinamarca, del Fidesz de Hungría, del Partido de Ley y Justicia de Polonia, y luego UKIP. Has mencionado antes a Gran Bretaña, pues UKIP consiguió 23 diputados con ese discurso anti-europeísta que les caracterizó. ¿Qué va a pasar? No lo sé, pero es verdad que todo el mundo conoce que ha venido un señor de Estados Unidos que se llama Steve Bannon, que ha sacado una oficina en Bruselas y que está intentando hacer confluir a los tres grupos. No va a conseguir la confluencia de los tres grupos, a lo mejor consigue la de los dos grupos mayoritarios, el de extrema derecha y derecha extrema, no lo sé, ya lo veremos a posteriori, pero es verdad que no ha venido para no hacer nada, ha venido para construir una alternativa anti-europea, anti-derechos humanos, anti-valores ilustrados en Europa. Y aquí también confluye con movimientos como el de 5 estrellas, y movimientos que también son populistas de la izquierda radical, que te hace un discurso de deconstrucción, que no digo que haya que criticar a la Unión Europea, sin duda, pero un discurso de deconstrucción de los valores ilustrados que realmente debiera hacérselo mirar todo el mundo. Y a partir de aquí, ¿qué puede suceder? Pues no, realmente ya veremos a posteriori. Nos preguntan por cómo lo vemos con las formaciones de políticas españolas. Yo creo que las formaciones políticas van a decidir con quién van a estar, y entonces ahí es el momento del retrato. Que si son así, que si son así, que si son ultras, que si son extremas, que si son derecha extrema, da igual. Yo les digo, es un debate absurdo. Es un debate que lo único que tenemos que esperar es 2 semanas. Y en 2 semanas cada cual se define por sí mismo. Entonces veremos si los de Vox se van con Marine Le Pen o se confluyen los dos grupos. En cualquier caso, lo importante es que va a haber un gran sector, se habla incluso de 1/3 del Parlamento Europeo, un gran sector con un fuerte componente nacionalista, xenófobo, que va a cuestionar el proyecto europeo, pero no el proyecto europeo en su construcción, sino sus valores, que eso es más peligroso. Eso es más peligroso porque es atacar los valores ilustrados. Y yo, como Ramón, he hablado en muchas ocasiones, coincidimos en la necesidad de potenciar un movimiento cívico neo-ilustrado que recoja esos elementos de gran aporte en la tradición europea, pero que además lo actualice con planteamientos ecologistas, con planteamientos feministas, con planteamientos pacifistas, por eso el neo-ilustrado. Es decir, que toda la lucha de los movimientos sociales por los derechos cívicos, el movimiento LGTBI, el movimiento feminista, el movimiento en general, incluso el movimiento del respeto y la armonía con los animales, con la naturaleza, etcétera, ¿no? Todo esto son grandes avances humanizadores de nuestro tiempo, ¿no? Y nos ha costado mucho sufrimiento y nos va a seguir costando mucho sufrimiento. Bueno, en este trayecto del sufrimiento, nuestro país no ha tenido
la dureza, sobre todo en periodo de democracia, que ha tenido, por ejemplo, Gran Bretaña, o que ha tenido Italia, o que ha tenido otros sitios, ¿no? Entonces, a veces cuando escucho a algún joven decir que estamos viviendo en una dictadura, yo digo, ¿cómo se nota que tú no la viviste? ¿Cómo se nota? Es decir, porque la gente de nuestra quinta es que no admite eso. Hace poco estaba con un militante del Partido Comunista que estuvimos juntos en la cárcel, ¿no? Y entonces nos reíamos. Es decir, bueno, es que estos, o sea, ¿con qué descaro te están diciendo que, que aquí no hay ni libertad y que esto vivimos un régimen de represión? No, mire usted, no. Habrá represión o habrá uso de las fuerzas de seguridad o del orden público, pero incluso, vamos, en modo alguno es lo que teníamos en aquella época, que en el momento que te veían en la calle 3 personas juntas o 4 personas juntas, te pedían la identificación, el documento, y rápidamente te llevaban a la Dirección General de Seguridad, y ahí ya te llevabas un recuerdo, cuando no te denunciaban por pertenencia a organización ilegal, que solía ser organización de izquierda, lógicamente, y entonces ya te llevaban detenido pues a Carabanchel, y con unos procedimientos absolutamente arbitrarios que articulaba el Tribunal de Orden Público, nefasto. Bueno, en verdad no se debe de comparar, es injusto, es faltar a la verdad, y no nos ayuda a poder interpretar el presente y cómo avanzar en mejorar la calidad democrática, que eso siempre es una tarea, y cómo avanzar en mejorar la calidad en el ejercicio de los derechos humanos. Yo creo que tenemos una asignatura pendiente, que es educar para la tolerancia y educar en derechos humanos. Y bueno, después de este ciclo electoral y de las elecciones europeas, nos vamos a encontrar con un escenario más difícil, mucho más difícil, donde nos vamos a poner a prueba como sociedad democrática. Y mi consejo es que la gente no se divida tanto, que se está dividiendo y enfrentando, sobre todo con enfrentamientos absurdos de carácter identitario. Nosotros lo vivimos mucho y estamos continuamente neutralizando esos enfrentamientos y esas divisiones, y que sepan ver dónde está el riesgo, y el riesgo está precisamente en el retroceso involutivo de todo lo conquistado. Coincido con el análisis que ha hecho mi amigo, que hay grandes poderes financieros internacionales interesados en la deconstrucción de Europa y en la deconstrucción del estado del bienestar y en la deconstrucción de los estados de derecho. Como la cosa va por ahí, pues la gente no se tiene que dejar engañar ni por, ahora se llaman fake news. Mi abuela decía que eran mentiras como puños, pero bueno, ahora como estamos muy anglosajones, pues fake news, pero no, hay mucha mentira, mucha manipulación con las redes sociales, pero también con los medios de comunicación convencional. Es decir, tienes que leer entre líneas, superar el titular y irte a ver qué entresacas, y no digamos ya de las relaciones internacionales. Ahí nos están volviendo locos, no entendemos prácticamente nada de un día para otro. Bueno, ellos saben lo que están defendiendo, los ciudadanos, la ciudadanía no sabe en la que nos están metiendo unos y otros, pero en cualquier caso hay que ser profundamente pacifista. ¿Por qué? Las guerras, hay otra máxima, nunca la han traído los pueblos. Las guerras no las han traído los pueblos. Las guerras siempre las han traído los grandes intereses políticos, financieros, militares, de poder y tal. La ciudadanía, yo no he visto manifestaciones pidiendo que se haga la guerra. En todo caso, sí he visto y he participado en muchas manifestaciones pidiendo la paz. Así que pacifistas siempre, humanistas siempre, y defensor de la persona por encima de cualquier tipo de identidad siempre. Y para eso están la tolerancia y los derechos humanos. Y nunca me ha estremecido la situación tanto como ahora. En serio. No me gusta las sensaciones que uno está recibiendo. Y sigo siendo optimista porque creo en el ser humano. A mí cuando me dicen, pero bueno, si tú has hecho análisis genocidas desde Atapuerca, porque es verdad, en otras charlas cojo y hago un análisis extensivo de dónde se han producido exterminios y tal, y en Atapuerca ya lo hubo. Entonces digo, es que el ser humano no tiene salida. No, sí tiene salida.
porque lo mismo que hubo Atapuerca, pues en el otro lado del Mediterráneo se ha demostrado que había mestizaje incluso en los denisovanos, neandertales y Homo sapiens. Y de hecho todos llevamos ADN mixto, con lo cual quiere decir que las relaciones amorosas y afectivas han estado por encima de esas exclusiones que pueden llegar a la matanza. Y eso nos da garantía de que vamos a triunfar como humanidad, pues no lo sé. Pero o hay unos valores universales compartidos, una ética cívica compartida por todo el mundo, o no nos vamos a tener capacidad para enfrentarnos a los nuevos retos. Y los nuevos retos, con la ofensiva digital que hay, la tecnología, los intereses, y veía los buques preparados para las guerras. Yo recuerdo que en los 80 nos movilizamos contra los misiles y toda la amenaza de bombas nucleares entre el Pacto de Varsovia y la OTAN, ¿no? Ahora mismo la capacidad de destrucción del planeta sigue aumentando, pero no hay conciencia. Eso es lo que me preocupa. La falta de conciencia. La falta de conciencia de los riesgos para el planeta, para la convivencia, para la paz. Y eso es lo que me apena. No tengo una bola, pero el optimismo se apaga si no vemos que se incrementa la conciencia. Por eso es muy importante divulgar, sensibilizar. Vivimos el día a día con una inmediatez espectacular. Solo me preocupo de yo. Hay un yoísmo que es yo mimé conmigo, y de ahí no sale nadie. No sale nadie. Y una cocina así sin importancia se le da una dimensión mucho mayor. Y entonces, claro, si mi problema es mi enfrentamiento con el vecino al lado, pues entonces realmente voy a ser incapaz de construir un escenario de unidad en valores y en la praxis, en la acción, para oponerme a cosas injustas, no a grandes objetivos, sino a cosas injustas. Yo siempre recomiendo en la vida hacer análisis concreto de cada situación concreta. Analice usted lo que está pasando ahí, lo que está viviendo ahí, haga un análisis de la situación concreta y vea cómo puede intentar transformarlo. Ya está, no se complique mucho la vida. Y luego, reniegue de determinadas cosas. Yo que además procede de una izquierda en la época del franquismo muy peleona, muy combativa, ahora les digo a la gente joven, no soy nada revolucionario. A lo mejor sí, pero no soy nada revolucionario en sentido clásico. Ahora soy profundamente reformista. Quiero reformas, no quiero cataclismos. No, el cataclismo nos lleva al caos. Tenemos un estado del bienestar que hay que defender y que hay que mejorar. Y eso lo hacemos con reformas, mejores leyes, mejores políticas, redistribución de la riqueza, redistribución del poder. Y el horizonte que será, pues va a depender. Decía Primo Levi una frase que me gusta mucho. ¿De qué depende todo? Decía, de ti. ¿Cuándo? Ahora. ¿Dónde? Aquí. De eso depende. Hay que analizar todo a la luz de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Yo para eso soy muy, si quiere le pone fundamentalista, ¿entiendes? Pero las religiones hay que, su práctica, porque claro, en el Islam, pues yo conocemos muchas corrientes, pues no es lo mismo los chiitas que los sunitas, dentro de los sunitas, pues los wahabís, en fin, el salafismo, pero también conocemos corrientes humanistas. En España hay corrientes humanistas. Yo he conocido, por ejemplo, a una persona que ya falleció de Junta Islámica, que fue un auténtico líder espiritual, que cuando el atentado de Atocha fue el que se atrevió a sacar una fatua contra el terrorismo islámico. Y eso era tener riesgo en un momento en que Al Qaeda estaba muy arriba, ¿no? Entonces hay que analizar las cosas a raíz de los comportamientos, de lo que hace cada cual. Y claro, hay muchos islam y hay mucho catolicismo y hay mucho cristianismo y hay mucho judaísmo, entonces hay diversidad ahí. ¿Qué es lo que hay que defender? Pues hay que defender el islam más próximo a los valores de los derechos humanos. ¿Ha pasado por ahí y el catolicismo sí? Bueno, pues depende, a algunos no se les nota. A algunos no se les nota porque son de una intolerancia extrema.
Otros sí, otros no, también son organizaciones con una jerarquía, no es lo mismo el Papa que la Conferencia Islámica, en fin, que tienen formas de poder completamente distintas. En cualquier caso, yo no me atrevo a descartar nada que pueda ser compatible con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y de hecho, si se descalifica, por ejemplo, al Islam en su conjunto, pues es islamofobia, pues es rechazar una religión. Entonces, si lo hace tan taxativamente este autor como muchos otros, ¿eh? Y que se está dando en estos momentos en Europa, porque estas formaciones políticas que he mencionado, muchas de ellas, se articulan en torno a la islamofobia. Levantan la bandera y, bueno, pues dicen que el Islam es el peligro, que es una invasión cultural y tal. Mire usted, para decirle, nosotros hemos tenido a los musulmanes y los tenemos siempre, siempre los hemos tenido 8 siglos, pero no 8 siglos, es que no se fueron, es que se quedaron, es que no tuvieron poder político, pero se quedaron y ahora mismo pues hay cerca de 2 millones de musulmanes y no son extranjeros, porque dicen son extranjeros, son marroquíes, no, hay cerca de 800.000 que son españoles conversos o hijos ya aquí. El debate que tenía con el representante de Le Pen era ese. Decía, no, los musulmanes en su tierra. Y yo le decía, ¿en su tierra cuál? Se quedaba así escandalizado y decía, en Arabia Saudí. Digo, pero si mis amigas musulmanas son de Valencia, hacen una paella excepcional. Han nacido aquí, son españolas. Podemos entender que en España hay musulmanes, cristianos y tal, como hay ateos, hay agnósticos, hay gente, y ya está. Entonces, la medición no es un apriorismo, es decir, oye, estos no. La medición es, usted es compatible con el artículo 10 de la Constitución. ¿Puede haber un Islam español? Sí. ¿Puede haber un catolicismo español? Sí. ¿Me respeta usted el artículo 10 de la Constitución? Sí. Pues entonces, miel sobre hojuelas. Crea usted en lo que considere oportuno. Yo siempre he estado toda mi vida en el movimiento cívico. Ahora, o hay una generación, más que una generación, hay una corriente de seres humanos que tienen pensamiento crítico, que son autónomos, que no son correa de transmisión de partidos, religiones, sindicatos, es decir, que no quiere decir que no estén en partidos, sindicatos, religiones, sino que tienen pensamiento propio y que van por esa idea de un movimiento cívico no sometido, o realmente va a ser difícil. Es decir, tenemos que recuperar la idea de esa autonomía integral de la persona con capacidad de pactar con otra persona, de llegar a acuerdos con otra persona, a partir no tanto de un proyecto político definido, que nos divide, como de una ética cívica universal, un conjunto de valores que nos une. Es más fácil entendernos diciendo que defendemos la libertad, la igualdad, que con un proyecto concreto. Ahora, es verdad que para construirlo tú tienes que dar pasos en la práctica. Pero esos pasos en la práctica tienen que venir de abajo arriba, muy consensuados. Desde luego, lo que se está haciendo ahora mismo, yo estoy muy escandalizado con las elecciones, muy escandalizado. Es decir, no es pensamiento crítico. Aquí se vota una cara, se vota una sigla, se vota y se vota, no sabemos qué se vota. Si es que le preguntas a la gente, dime 3 ideas fuerza del programa del partido A, del B o del C, y no te las sabes decir. No, yo voy a votar a fulanito, ¿por qué? Porque te lo han metido más veces por televisión, porque te lo han metido más veces por las redes, pero es muy difícil saber lo sustancial y eso no es pensamiento crítico. Entonces yo creo que debemos de comenzar por ahí. Y como siempre, cogemos fuerza con la defensa, defendiéndonos. En el deporte todo ataque empieza en una buena defensa, dicen. Entonces aquí tenemos que hacerlo igual. Tenemos que empezar defendiendo a quién, a los más vulnerables, a la gente que más sufre, a la gente que lo está pasando mal. Entonces el movimiento contra la intolerancia es un movimiento defensivo, es un movimiento contra la intolerancia. O sea, la intolerancia es, y nuestra idea, mensaje es esto, es decir,
defendamos a la gente que está sufriendo la intolerancia. A partir de ahí, hombre, hagamos una reflexión práctica de cómo avanzar y luego análisis concreto de cada situación concreta y vamos a confluir en un proceso. Esto es como primero, la mancha de aceite que echas unas gotas y se extiende, y luego por otro lado, como un flujo que se va realimentando poco a poco, y te puedes encontrar con gente que piensa de la misma manera que tú en Polonia, o que piensa de la misma manera que tú en Hungría, porque todas las personas estamos viviendo el mismo problema, con matices de una manera o de otra, pero estamos viviendo situaciones muy similares. Es posible, es una visión optimista. ¿Puede que no lleguemos? Pues entonces, como diría el refrán, que no cojan confesados. Pero debemos de llegar. O sea, la gente tiene que ser consciente que está en la obligación de llegar, porque si no, el presente es negativo, pero el futuro es incierto. El futuro es incierto. Con esa capacidad de destrucción que tenemos los estados. Yo cuando veo las noticias internacionales, ahí sí que en fin, me conmociono mucho, porque de repente China está en una guerra comercial con los otros, con Estados Unidos, el Trump por el otro lado, pum, el Putin. Digo, pero esa gente se le va la cabeza, empieza a dar al botón y no quedamos uno vivo. Hay esa resistencia pacifista, por ejemplo, de Gandhi, que has mencionado, o esa resistencia pacifista de los años 80 contra no la hay. Estamos bastante desarticulados. ¿Y por dónde debemos de empezar? ¿Por un programa político? No, sí. Yo respeto mucho al que sea de la izquierda, más de la izquierda, en el centro, en la derecha. Los que no respetan los derechos humanos no los respeto. Eso así de claro. No es que no les respete, es que los combato. Es decir, ¿por qué? Porque hacen daño. Entonces, pues por la vía de la legislación civil, o si encima utilizan la violencia, por la vía de la legislación penal, porque para eso está. Pero el resto, aunque tengamos una variante de opinión muy amplia, tenemos que ser capaces de aceptar esa diversidad y aceptar sus puntos de vista, porque aprenderemos. Yo he aprendido siempre de gente que a lo mejor estaba en un campo de pensamiento político ideológico muy distinto al mío, pero cuando le escucho digo, pues tiene una dosis de realidad. Es decir, la realidad es poliédrica, tiene muchas caras, ¿no? Yo a los chicos les digo, cuando voy a los colegios les digo, a ver, descríbeme esto. Entonces uno me lo describe por aquí, el otro me lo describe por aquí, el otro me lo describe por ahí o por aquí. Pero esto es una realidad. Entonces es una realidad poliédrica que tiene muchas caras. Entonces vamos a ver tu verdad, vamos a ver la verdad del otro, vamos a ver la otra verdad, y a lo mejor con las distintas verdades podemos acercarnos al hecho que es lo que tenemos que acometer. Pues, optimismo prudente, pero con mucha vocación de trabajo transformador. Así que no podemos dejar para mañana cosas que son esenciales hacerlas hoy, y sobre todo no podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues un futuro incierto de zozobra que ahora mismo está amortiguado pues con tanta fiesta, que a mí me gusta mucho la fiesta, pero hombre, el otro día tuve que salir porque hubo 20 y tantos heridos el fin de semana, un chico muerto, y claro, con las navajas, pues análisis concreto de cada situación concreta es: ustedes que tienen el poder político, retiren las armas de la circulación de las calles. Entonces, como ciudadanos y ciudadanas y jóvenes, estaremos más seguros. Entonces, hay mucho político irresponsable que, teniendo el poder, no lleva a la práctica medidas elementales, y eso no hace falta una gran política, hace falta simplemente sensibilidad humana. Sí, mire usted, no se sale armado a las calles, por ejemplo, o no se destroza el pavimento, o no se hacen guardias, o mantiene usted ciertos niveles de civismo que, bueno, pues esas pequeñas cosas cambian los comportamientos. Y es muy difícil hoy en día, porque hoy cuestionas cualquier cosa y enseguida te montan un lío de mucho cuidado, porque hay mucha chulería, hay mucha falta de respeto y tal. Pues esa educación cívica es esencial desde la escuela, desde la familia. Muchas veces me preguntan, pero no extenderme, pero este detalle, ¿qué pasa con los adolescentes y los jóvenes? Digo, mira, vamos a ver, han cambiado mucho las cosas. La socialización hoy de los adolescentes
no se hace tanto por la vía de la escuela, como por la vía de los medios de comunicación convencional, como por la vía de la familia. Es que hay otra vía, que son los colegas, que además utilizan medios muy poderosos, que son los móviles o las redes sociales, y tienen más influencia que las propias familias, que los propios profesores y que los propios medios de comunicación. Y no te estás enterando de nada y te estás encontrando, que ese es mi trabajo, me estoy encontrando con chavales que, bueno, pues con conductas muy denigrantes o con conductas muy violentas. Y ahí, digamos, el conjunto institucional no tiene nada que hacer. Pues o acometemos este tipo de cosas o realmente la situación se nos va de las manos y nos encontramos con mucho pandillismo de nuevo, con mucha, en fin, con mucha situación indeseable. Y eso es muy malo para ese proyecto de educación cívica colectiva, para ese proyecto humanista que está señalando y que en definitiva nos jugamos al final todos, porque si estos, gente que tiene capacidad de meterle una puñalada en el corazón a alguien mañana, en el día de mañana, pues tiene una cuota de poder, no es positivo, no es positivo. Entonces, que no tengamos ni esa infancia dura y cruel, ni adolescencia, ni jóvenes, pero tampoco aborreemos al personal con fiestas de 8.000, 10.000, donde hay de todo, donde se vende de todo, donde pues yo he vivido eso y lo he estado viviendo y lo sigo viviendo, ¿no? Entonces, todo esto hay que mirarlo. Y los políticos no se tienen que poner de perfil y decir, bueno, llevo a los jóvenes al abrevadero. No, al abrevadero no se les lleva a los jóvenes. Hay que trabajar la educación, la sensibilidad, la responsabilidad, etcétera. Todo desde la libertad. Si es que no hay que matar la libertad. Aquellos que confunden, que dicen la seguridad y la libertad van en contradicción, que no, que no. Seguridad suficiente para los máximos márgenes de libertad y libertad sin dañar la seguridad de terceros. Es así de sencillo. Y si no lo saben hacer, pues que no se oferten como políticos, que vengan otros. Y si no, pues hacemos un casting, que es lo que se lleva ahora mismo.